Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? Buena- eh, Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, me da un placer estar aquí con ustedes otra vez. Ah, Hablando igualmente. esta noche de el ser más grandioso de todos los seres. Ajá. ¿Cómo nos fue leyendo el narcisismo? ¿Qué dudas, preguntas, sugestiones, sugerencias? Pues dadas las características, pues lo que llama la atención es que se convierte en un reto bastante complejo. Personalmente no he tenido experiencia en este tipo de personalidades, lo cual además porque hace énfasis la lectura en que si no tenemos mucha experiencia debemos estar acompañados y tener supervisión para el manejo, ¿no? Así es. Mira, básicamente lo que dices es cierto a nivel teórico en la literatura y a nivel de la práctica. Básicamente, el terapeuta que maneje un paciente narciso, podríamos decir que maneja cualquier tipo de pacientes, son en realidad los pacientes más complejos que hay. Mm, Esto tiene que ver mucho con su carácter y con su temperamento, tiene que ver con toda la estructura de personalidad, primero porque se rehúsan a pedir ayuda, o sea, escasamente van a llegar al consultorio por ellos mismos, a menos que ya estén en un nivel de crisis donde las estrategias no funcionen, ni huir ni luchar les funciona, entonces llegan un poco a sesión en haciéndose los muertos, pero eso pocas veces pasan en narcisismo, o llegan un poco como amenazados por convivencia. Lo mandó la pareja, lo mandó la mamá, lo mandó la amiga, que si no cambian, entonces se mueren. Pero, pero sí, tienes toda la razón, es una de las poblaciones más difíciles que hay, sobre todo desde el reto como terapeuta, porque precisamente como son personas que son tan externalizadas y viven constantemente en el afuera, su capacidad de autoconciencia es muy poca. Entonces van a descalificar y van a invadir y van a subestimar al terapeuta. Y eso implica un reto muy grande para el terapeuta, precisamente porque no sé si ustedes ya vieron o si Efren les habló, él habla mucho de cómo a mayor juicio más me cierro y a menor juicio más me abro. Esto es como que una fórmula que sucede tanto para el paciente como para el terapeuta. Entonces, si yo como paciente me siento muy amenazado, ¿no? Si yo como paciente siento que como, como que siento que tengo que estar armado para defenderme, entre más miedo tenga el terapeuta, menos va a poder ver en la sesión. Y cuando Ujú. estamos asustados, nos miramos a nosotros mismos y no nos contactamos con la vivencia del otro. Y eso genera mucho la población del narcisismo, porque como son tan externalizantes y tan descalificadores, el terapeuta va a sentir sus propios rollos. Entonces, un terapeuta que no esté, no sea muy dueño de sí mismo, ¿no? Que no tenga mucha conciencia sobre sus propios micromovimientos faciales, le va a costar muchísimo trabajo tratar de ver más allá lo que hablamos del credo psiquiátrico de Frankl, de la potencia del ser humano y se va a centrar en la restricción porque en el narcisismo la restricción es muy evidente. Hay modos de ser que son más que se hacen daño a sí mismos, ¿no? El evitativo, el obsesivo, son modos de ser que más que se introvierten en las estrategias. El narcisismo y en el histrionismo hay una extroversión, entonces son completamente externalizantes y van a atacar al terapeuta. Por eso uno de los retos más grandes es tener claro uno su propio modo de ser y hacerse dueño de sí mismo, no tomarse las cosas personales. Él, él está ahí para trabajar eso, ¿no? O sea, los ataques que hace, las descalificaciones que hace, que te subestimen a ti y eso a uno como terapeuta le puede dar duro porque pues si uno tiene una trayectoria o si de pronto el moradito de uno es la insuficiencia o el no sentirse capaz para ciertas cosas, bueno, esta población son hábiles en meterte el dedo en la llaga donde te duele, porque a diferencia del obsesivo, en el narcisismo la descalificación es al ser, ¿no? El obsesivo te descalifica para educarte, para enseñarte cómo debes vivir una vida mejor. Entonces el obsesivo te dirá, mira, la próxima vez que tú realices un documento de PowerPoint deberías asegurarte de tener más optimizadas las estrategias que pones
en las slides. Y entonces tú alcanzas a sentir como el no lo hice bien, pero los obsesivos se basan en cosas que casi que además tienen razón, ¿no? El narciso te mira de frente y te dice lo que usted hizo es mediocre porque usted no sabe hacer nada bien. Entonces van a la yugular. Y eso como terapeutas nos exige un mayor trabajo. Sí, Malca, Ujú. justo te escuchaba y fíjate que yo este ciclo, yo soy docente en una universidad y, y justo me estaba ocurriendo eso hace un par de semanas con un estudiante, bueno, con un estudiante. Y mira que leyendo un poco el texto y tratando de conectar las ideas que menciona justo con lo que he vivenciado con esta persona y más allá pues lo que, lo que me ha permitido reconocer en mí todo esto. Y Ujú. vaya que tienen una capacidad para generarte ansiedad tremenda, ¿sí? Total. De hecho, tanto que yo no preparo tanto mi clase con las demás secciones como lo hago justamente con este día, ¿no? Y de hecho me generan tanta ansiedad que solo es 1 hora y 30 de clase y cuando salgo de ese salón salgo pero sumamente cansado, ¿sí? Es como si sintiera los ojos y el dedo que señala y te da allí en el corazón porque, mira, si yo me muevo, esta persona me descalifica, me cuestiona porque obviamente dice que soy muy joven, las láminas, incluso hasta una coma, me la corrige y todas las participaciones justamente para eso, ¿no? Para ver si tengo experiencia, si conozco el tema, pero qué bárbaro, te genera un desgaste de energía total. Yo creo que definitivamente estaríamos hablando de un modo de ser narcisista, ¿no? Por lo que yo te comento que me hace sentir esa persona. Ayúdame a comprenderte un poco mejor tu sensación. Cuando me dices ansiedad, ¿a qué te refieres con ansiedad y cómo lo manejas? ¿Qué te dan ganas de hacer en el momento? Mira, lo que pasa es que todo comenzó definitivamente pues a inicio de ciclo. Me parecía que la participación de la estudiante, más que por aprender o por la curiosidad del tema, era justamente para hacerme caer, ¿no? Y lo vivencié de esa manera por las preguntas que me hacía, por el ¿Qué eran hecho, o sea, cuáles? fíjate que una pregunta de las que me hizo fue, ¿y tú qué tanta edad puedes tener para hablarnos a nosotros de la vida? Fue una de las preguntas que me hizo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, justamente era totalmente desviado del tema porque no estábamos hablando de la vida. Yo soy docente en psicología social y comunitaria y estaba hablando justamente de algunos problemas sociales que se dan en la comunidad. Pero cada clase, la única que participa es ella, pero todas sus participaciones son de ataque. Al principio pensé que era una percepción mía, hasta que los mismos estudiantes se me acercaron en algún momento y me mencionaron, profe, discúlpenos si la clase lo hace sentir incómodo, pero bueno, usted sabe que solamente nos referimos a una persona, ¿no? Entonces, bueno, les comparto esto porque quizá a lo mejor mi experiencia puede ayudar a graficar un poco lo que hemos leído sobre el tema del modo de ser narcisista, ¿no? Claro. Ahí con lo que mencionas, bueno, habría que mirar, ¿no? En el narcisismo y en el obsesivo, como que hay algún tinte similar, los dos son muy descalificadores. Con el obsesivo tú también te sientes con un juez implacable, sientes que tienes como ¿cómo se llaman estos? Auditores, ¿no? Como que estás con un auditor que es un excelente juez para buscar el punto negro en la sábana blanca. Son fabulosos para notar errores que casi que tú ni notas y sobre todo de ortografía, de estética, de esquemas, de logística. Y en el narcisismo son mucho más descalificadores a nivel de tu persona. Puede que esta persona pueda tener ambos, ¿no? Difícilmente a veces los obsesivos se lanzarán a hacer críticas tan de frente y tan externalizantes, a menos de que haya quizás un componente del narcisismo. Lo que me llama la atención más de nosotros evaluar si eso no es, supongamos que bajo los criterios que estamos hablando, sí, es la reacción que tú tienes, porque si te pillas, me hablas de estrategias preventivas,
¿no? Como estrategias, acuérdense que veíamos las estrategias preventivas y las correctivas en la dependencia. Y sucede un poco igual, ¿no? Como que tú mencionabas que frente a la ansiedad, tú te armabas previamente y armabas la sesión, la preparabas, ¿no? En el momento, ¿qué estrategias te salen? En el instante en el que sucede. No, pues es que la verdad hasta los momentos, pues, o sea, no he tenido como quien dice, como que se me han salido las cosas de las manos, no, ¿sí? Sino que yo después, evaluándome un poco, si hay una Ujú, sensación allí, hay algo interno que me moviliza mucho, ¿no? ujú. Y al punto que en un momento llegué a pensar llegué a pensar que era una percepción mía, hasta que, bueno, los demás compañeros me mencionaron y me dicen, sí, profe, definitivamente, hay una situación de ataque que ya lo estamos experimentando todos. Yo la Claro. verdad hasta los momentos me he mantenido, me he mantenido cuerdo, si lo puedo decir de esa manera. Sin embargo, sí me doy cuenta que en casa como que trato de llevar todo preparado para evitar por allí algún bache y nada, pues evitar un inconveniente mayor, ¿no? Que es quizás lo que uno le teme, más en ese tema docente. Claro. Y mencionas un poco ansiedad, angustia, ¿no? Acuérdense que la angustia es como que uno se aprieta. Ellos suelen generar mucha angustia y por eso es que uno tiene que estar en un constante proceso de autoobservación. Lo que tú me estás contando, Jaime, que estás haciendo es fabuloso porque permite también darnos cuenta qué tanto es de ellos y qué tanto es de uno. Porque precisamente como su herida es ser descalificado, no ser amado, no ser querido, ellos están hiperalertas a cualquier posible señal de descalificación. Y apenas ven esa señal de descalificación, por ejemplo, bueno, no me voy ahí, pero el evitativo comparte el mismo corazón del narciso, pero entonces el evitativo apenas siente que es burlado o humillado, huye. A cambio, el narcisista apenas se siente descalificado o no amado, ataca, porque en el narcisismo ellos son excelentes luchadores, excelentes. Ellos luchan y atacan y aplastan, como la estrategia de segundo nivel prototipo es la descalificación. ¿Cómo? Pues como la creatividad les dé. Ellos van a descalificar en cuanto puedan, porque no solamente van a intentar estar arriba, como autoexaltándose, hablando bien de sí mismos, que todo tenga que ver con ellos mismos y su grandiosidad, sino que van a intentar, si no están arriba, bajar al otro para que queden en el mismo nivel. ¿No? Y ahí es donde nosotros como terapeutas tenemos que evaluarnos. Dependiendo de la fase en la que estemos en el momento de intervención, eso que mencionas tú, Jaime, es clave que de pronto lo puedas utilizar. No de pronto tanto en un espacio público, como sería un aula académica, pero sí podría ser en un espacio individual, dependiendo del nivel del vínculo que tengamos con el paciente y del momento del proceso en el que esté. Si ustedes de entrada descalifican o le dicen o le cantan alguna verdad a un narciso, no vuelve, porque ya mucho le costó estar ahí, no quiere, ya se siente. Para un narciso estar en terapia es una descalificación en sí misma. O sea, yo necesitar ayuda significa que yo estoy mal y ¿quién es usted para ayudarme a mí? ¿No? Por eso ellos son tan juiciosos en seleccionar sus terapeutas. Es decir, si ellos ya están donde usted, créanme que ellos ya averiguaron y se dieron por seguro que usted tiene sus pergaminos, que usted es un buen terapeuta, que usted sabe lo que hace. Y por eso se lo tratan de recalcar tanto, porque tienen tanta inseguridad de que su vulnerabilidad, que no le muestran a nadie, quede en manos de alguien incompetente, porque ellos tienen la categoría polarizada, ¿no? De los buenos, que son pocos, a pocos admiran, y los incompetentes. Entonces, para ellos es muy importante esto. ¿Mm? Y si ustedes están en un momento inicial, lo ideal en el narcisismo es que les den dulces. Tienen que agarrarles un poquito el ego y tienen que generar vínculo y volverse amigos de las estrategias en el narcisismo, ¿no? Entonces decirle como cosas como, yo a tu edad no tenía la inteligencia para asistir a un proceso psicoterapéutico. Eh, Tú eres uno de esos casos que son tan ricos y tan complejos que creo que si te mando esta tarea, tú ya estás en la capacidad para hacerlo mucho antes de lo que debería ser, ¿no? Que ellos se sienten vanagloriados, que se sientan como más grandes. Y ya cuando estén en el momento intermediario del proceso psicoterapéutico, eso que tú dices que sientes, Jaime,
ponerlo en la sesión es sumamente valioso. Porque uno de los problemas del narcisismo es que les cuesta ver su participación en la interrelación. Porque como son tan externalizantes y tienen tan poco autoconocimiento, ellos tienden a culpabilizar a los demás, a sentir que los demás son los que la cagan, lo que no lo hacen bien y ellos son perfectos. Entonces de pronto acercarte a esta persona en un espacio, si hay vínculo, si fuese, pongámoslo que fuese como un espacio terapéutico por los fines en los que estamos, y decirle como, mira, cuando tú haces ese tipo de comentarios, a mí me genera como miedo, no sé si también te genera rabia, pero a mí me genera rabia, esto es mío, yo le digo, me genera rabia y de pronto el miedo hace que yo me quiera alejar de ti, pero te respeto tanto que no lo voy a hacer y no voy a hacer lo que hacen todos los demás contigo. No voy a hacer lo que hacen tus empleados cuando entras a una reunión, no voy a hacer lo que hacen tus hijos cuando entras a la casa, porque te respeto lo suficiente. Y ahí ellos no solamente aprenden a ver su interdinámica en las relaciones, porque no lo ven, sino que generan respeto hacia el terapeuta, porque ellos están ahí para que uno les diga lo que nadie se atreve a decirles. Porque eso que a ti te generan, Jaime, es lo que le genera a la mayoría de las personas. Y por eso están en terapia, para trabajar eso, para trabajar la interrelación. Entonces uno tiene que tener los pies muy parados y un par de huevos muy grandes, perdón la expresión, para atreverse con todo y miedo a decirle al paciente eso que ellos generan. Porque precisamente eso es lo que los va a ayudar a ellos a sacar un poco de humildad y admirarlo a uno, porque a ellos les cuesta mucho tener figuras de admiración. Eso es parte del trabajo que se hace con el narcisismo. No sé si de pronto te ayude la intervención, Jaime, si tengas igual alguna inquietud con esto de lo que genera. No, no, genial, genial, te escucho y sí, pues definitivamente creo que voy a tener que hacerle seguimiento, ¿no? Y ya por ahí, en algún momento, avanzado el ciclo, pues me tocará ya enfrentar esta dinámica, ¿no? Así que muchas gracias. Claro, no, con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas, dudas, comentarios tienen por ahí? La lectura nos habla acerca del uso de una matriz éxito, fracaso, sentido, sin sentido que utiliza Frank y cuando se refiere especialmente al proceso avanzado de la autotrascendencia y la afectación. ¿Nos puedes dar algún dato acerca de eso? Desconozco totalmente esa famosa matriz. ¿Tú me puedes decir en qué página sale eso para yo revisarla aquí en el libro? Matriz. No, está en las diapositivas. Ok, bueno, espero saber. Sí, dice más o menos etapa avanzada de autotrascendencia y afectación. Me llamó la atención porque lo que he leído, aunque obviamente no he leído todos los libros de Frank, pero en otras palabras no la conozco. Entonces la inquietud es en qué consiste realmente o dónde se puede conseguir para verla. Ok, déjame, yo reviso aquí la página de uno de los libros. Dame un segundo. Lo encuentro por acá. No me lo tendré aquí. Yo creo que esa matriz está en el libro. Yo creo que la consigues en el libro de coaching existencial, pero déjame te pregunto si esa es la matriz. ¿Es algo así? ¿Ahí ves? La lectura solamente la refiere y hace la cita de Flan 1999. Dice hacer uso de la matriz éxito, fracaso, sentido, sin sentido, utilizada por Flan 1999. Pero parece que lo que tú me muestras... Éxito, fracaso, ¿y qué? Éxito, fracaso, slash, sin sentido, sentido sin sentido, sentido, guión sin sentido. Sí, Parece que lo que me está mostrando sí corresponde a lo que
a lo que yo necesito Esta saber. es un poco una adaptación, ¿no? Que realizamos Mm, nosotros en SAPS, pero para hablar del sentido del trabajo, pero es exactamente lo mismo. De todas formas, tú lo puedes hojear en el libro de coaching existencial en la página 84 y 85. ok, Y me quedo con el dato de todas formas de averiguarte en qué otro libro sale. A lo que se refiere esto es, en el narcisismo, el éxito es sumamente importante, ¿no? Porque ellos tienen sí, fantasías de grandeza, de poder, de éxito, de vanagloriarse en todo lo que tiene que ver con la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder es casi que la voluntad que prima en el narcisismo. La voluntad de placer también, pero esto es voluntad de poder en el 100%. Entonces, cuando hablamos de trabajar un poco la matriz en el narcisismo, nos referimos en etapas más avanzadas del proceso cuando ya haya autodistanciamiento. Acuérdense que para que haya autotrascendencia debe haber autodistanciamiento primero. Entonces, podemos centrarnos en esta matriz. ¿Qué quiere decir la matriz para los demás? De pronto como que están ahí y no se están ubicando. Para la matriz de Frankl hay 4 cuadrantes, donde tenemos en el eje vertical el éxito laboral y el fracaso laboral, por poner el ejemplo del sentido del trabajo, que suele ser igual muy importante en el narcisismo. Y en el eje horizontal tenemos la frustración existencial versus el sentido, ¿cierto? Cuando yo me siento en plenitud. Muchas veces en el narcisismo nos encontramos en este cuadrante. ¿Cuál es este cuadrante? Hay éxito, entendiéndose éxito como la definición social que tenemos nosotros de éxito, de un alto poder, una alta posición en un trabajo, de dinero, de reconocimiento social, no éxito en otros términos. Y desesperación. ¿Qué significa esto? Que en el narcisismo, por ejemplo, muchos de los perfiles de los ejecutivos, de los CEOs, están dentro del narcisismo porque son personas que tienen completamente éxito laboral, pero están vacíos, están en una frustración de un sinsentido, precisamente porque están por la voluntad de placer y por la voluntad de poder y no hallan algo que los conecte, ¿no? El ideal es estar acá en el éxito laboral y en el sentido donde tú te conectas con lo que haces, te apasiona, te motiva, sabes que te hace bien y sabes que le hace bien al otro. Y los más desafortunados se encuentran aquí en el eje horizontal para abajo, aquí en el lugar donde hay sentido, pero hay fracaso, ¿no? Que se encuentran muchas personas que aman lo que hacen, pero puede que no ganen dinero con lo que hacen, o que están jubilados, o que ya se encuentran frustrados en su posibilidad de realizar valores de creación con eso que aman. Y en el otro cuadrante estarían las personas que no tienen trabajo, que están desesperadas, sin vacío y aparte sin sentido, ¿no? Son personas que pueden no encontrar la carrera que les apasiona. Pero entonces la idea en el narcisismo es poder mostrarles cómo es importante que estén en el éxito para ellos, pero que hay 2 formas de estar en el éxito. En una, ser exitosos con vacío, con frustración y desesperación, y en la otra, con sentido, porque uno de los miedos más grandes en el narcisismo es que si yo dejo de ser este ser tan prepotente y tan grandioso que soy, me voy a volver una hueva, nadie, chiquito, aplastado y fracasado. Entonces, jugar con la matriz puede ayudarlos, dependiendo del momento en el que estén, para que se den cuenta que hay cosas que van más allá de la voluntad de poder. me No sé. aclara suficientemente el tema, gracias. Ok, perfecto. ¿Qué otras dudas tenemos por acá de este modo de ser? ¿Cómo les fue con la vivencia? ¿Lograron diluir la herida del narcisismo? Sí, dice que es tal herida que justamente utiliza una escafandra, algo así para protegerse de ese dolor que siente internamente, de esa herida. A mí particularmente, personalmente, a mí me encanta eh, trabajar con... Un segundo, que me llegó una...
Sí, Alexandra, eso es un poco la herida. Quisiera compartirles también para que pudiéramos como diluirla un poco más, porque es de los seres que menos empatía pueden generar. Pero cuando nosotros logramos contactarnos con esa herida en nosotros mismos, acuérdense que cada uno de nosotros tiene la capacidad de conectarse con la herida de nuestro paciente, a mayor o menor medida, dependiendo de nuestro propio modo de ser, pero tenemos la capacidad de ponernos en ese lugar, no en su lugar, en nuestro lugar, como si sintiéramos algo así, porque finalmente existe que ese es su lodo de la historia. A mí particularmente me encanta trabajar en el narcisismo porque hay mucho dolor, ¿no? El narciso carga y guarda mucho dolor que no le puede expresar a nadie, precisamente porque uno de sus miedos es ser vulnerable, porque en la vulnerabilidad se halla su corazón. Y como dice Alexandra, en su corazón hay una herida de desamor muy grande, muy, muy grande. Entonces, por un lado, sienten que merecen ser amados, que merecen ser queridos, que merecen ser admirados, y es como un merecimiento que nunca llega. No les llega eso que sienten que merecen, no logran alcanzar a sentir el amor. Y por el otro lado, al mismo tiempo, sienten que no valen nada, que no merecen ese amor. Esto viene de su crianza, bien sea las dos teorías que ustedes pudieron ver ahí, ¿no? De la teoría del príncipe fundamentado, no fundamentado, y el narcisista fundamentado, pero ellos recibieron bien sea mucha negligencia afectiva, de no estar pendientes o sí estar pendientes, pero sobre todo mucha negligencia afectiva en la terminología de yo le doy todo lo que usted quiere, pero ya, no jodan, como que lo lleno de regalos, lo lleno de cosas, pero no los toco, no los acaricio. Crecen en un hogar donde de pronto el papá, la forma de expresar amor es como que le pasa la mano así, como que lo va a acariciar y le hace como, lo quiero mucho, chino, lo quiero mucho. Y entonces la vivencia del narciso es que esto no tiene que ver con el amor, porque no logran sentir el amor. Imagínense si ustedes, por un lado, sintieran que lo merecen todo, que merecen un amor y nunca llega. O sea, es algo que no les llega. ¿Qué emoción les genera esperar algo que nunca llega? Frustración, frustración, mucha frustración, como impotencia, desesperanza, rabia, y al mismo tiempo sentir que no valen nada y por eso nunca llega. ¿Ahí qué sentirían si no valen nada? Cuando uno siente que uno no vale nada, uno se siente, como dices tú, Alexandra, y esa sensación que genera qué emoción, sin sentido, genera tristeza de pronto, si yo siento que yo no valgo, de pronto, Vacío. claro, vacío. Entonces ven cómo en el narcisismo, exactamente, en el narcisismo nos debatimos entre dos, una herida dual, por un lado la sensación de que lo merezco todo pero no me llega, y como no me llega entonces percibo y corroboro que no valgo nada, y entonces me debato entre dos emociones muy polares, mucha rabia de por qué no me llega, frustración de que quiero que sea mío, y mucha tristeza, sin sentido, desesperanza. Entonces estos dos son las emociones en las que el narciso como que se bandea más dependiendo de el momento en el que le toquen la herida. El problema es que la tristeza es una emoción que me hace fuerte o me hace débil. Me hace débil. Entonces ellos no muestran casi la tristeza y por eso muchas veces, ya te contesto, Alexandra, tu pregunta, muchas veces la tristeza la enmascaran con rabia y por eso viven emputados todo el día. Pero no porque solo sientan rabia,
pero también sienten rabia porque se sienten débiles, se sienten tristes. Entonces imagínense, esto es una manada de rabia todo el tiempo. Me da rabia que no me llegue lo que quiero, me da rabia sentirme triste, me da rabia que no me amen, me da rabia sentirme incapaz. Y esta rabia necesitan hacer ¿qué con ella? Sacarla. Canalizarla, liberarla. Exacto. Pero como estamos hablando de un paciente restringido, exacto, buscan descargarla. Entonces la sacan con los demás, buscan cómo pueden lograr que el otro sienta lo que ellos sienten o poder hacer un poco de justicia con esto que ellos sienten. Pero todo parte de un dolor acá en el corazón, de que ellos quieren sentir amor y tienen mucho miedo a amar a la misma vez, porque si aman son vulnerables y si son vulnerables corren el riesgo de que les pasen por encima. Y este pasar por encima es una sensación que ellos no van a querer. Por eso es que la salida terapéutica en el narcisismo es el amor. Que sientan el amor del terapeuta, que sientan el amor propio y que logren sentirse amados por los demás. Por ahí escuché, espérame, leo esta pregunta de Alexandra. En las relaciones de pareja, ¿cómo es la forma más sana de relacionarse con un narciso? Bueno, esta pregunta está difícil, Alexandra, haré mi mayor esfuerzo por contestártela lo más cabalmente que pueda, porque una de las parejas más difíciles que podemos tener realmente es un narciso, porque creo que era, déjenme les digo, quién habla mucho de ellos. Un segundo. Ya, Emilio Romero. Emilio Romero habla de que en el narcisismo es característico el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, ¿no? El egoísmo es, esto es para mí, todo es para mí. En el egocentrismo es, todo gira alrededor de mí. Y en la egolatría es, yo me adoro a mí, una adoración hacia el sí mismo. Estos tres componentes hacen que sea muy complejo estar en una relación con un narciso, porque parten de un yo todo el tiempo. Y es un yo que ni siquiera se mira a sí mismo, porque es un yo que exalta sus cualidades, minimizando sus propias dificultades y maximiza las descalificaciones del otro. Entonces, para meternos un poco en la dinámica, en el narcisismo, depende del nivel de restricción en el que nos encontremos. Si estamos hablando, acuérdense del degradé de personalidad, donde estamos frente al estilo, que es lo más libre, y el trastorno. Si nos encontramos un poco en el estilo, en el narcisismo es una nota, porque un narciso en libertad genera la sensación de ser como un árbol frondoso, que genera sombra, genera protección, genera seguridad. Ellos son unos líderes, influenciadores, entusiasmáticos, son el conquistador, el que te va a hacer a ti como mujer o a ti como hombre sentirte deseado o deseada, querido, protegido. Esto en el lado libre, ¿no? Si nos vamos a la restricción total, este señor necesita ayuda, porque va a ser muy difícil que tú puedas relacionarte en un nivel interpersonal con un narciso restringido, porque no tienen capacidad de ver su participación en los rollos, van a tocarte la herida completamente a ti y tú vas a tener que ser el que cargue con esa vulnerabilización. Corrámonos un poquito más en el margen para que no hablemos del trastorno, ¿listo? Hablemos de alguien que tiene sus rollos, que los está trabajando. Para relacionarte con el narciso es muy útil hacerles ver tu propio punto de vista. Ellos carecen un poco de empatía y se les dificulta ponerse en los zapatos del otro. Entonces poder sentarlo y hacer un juego de cómo te sentirías tú cuando, o qué crees tú que siente una persona cuando se pone así, cuando mire así, que aprendan a leer señales verbales y no verbales en la interdinámica. Eso por un lado funciona. Por el otro lado, no se les puede pasar la agresividad ni el irrespeto. En el narcisismo es muy fácil violentar a los demás.
sin darse cuenta. Entonces es clave buscar, mejor dicho, voy a pararme como si fuera tu pareja, ¿listo? No tu paciente. Buscar la forma de que generen señales interpersonales donde tú puedas decirle al otro, ahí, no sé, que tengan una señal, digamos que sea como así, ¿no? Entonces tú le haces así para que el otro se pille que está siendo descalificador, porque no se la pillan. Ellos no saben que están siendo así, ellos solo hablan así, son impulsivos, dicen lo que dicen y no generan conciencia. Entonces, ayudarles a generar conciencia de cuándo descalifican, que vean el impacto que sus descalificaciones tienen en los otros es supremamente valioso, porque para el narciso la imagen es importantísima, es lo más importante que tienen. Entonces, que ellos vean cómo la manera en la que tratan y la manera en la que responden o la manera en la que se relacionan perjudica la forma en la que los demás los ven, como que sean conscientes del efecto que generan en los demás. Eso también ayuda muchísimo. Que logren externalizar la rabia antes de tener una conversación con uno. Eso es clave. Es decir, ellos necesitan muchas estrategias de suplantación para manejar la descarga de la rabia. Que ustedes saben lo de las estrategias de suplantación, ya lo leyeron en... Bueno, las estrategias de suplantación son aquellas estrategias que nos ayudan en la primera fase de regulación de síntomas. Sé que me metí a pacientes un poco, pero sirve también con pareja, Alexandra, porque la clave es que ellos necesitan aprender a descargar la emoción primero en el cuerpo. Entonces, estrategias como agarrar hielo con las manos, una ducha de agua fría, salir a trotar 15 minutos para descargar la emoción, descontextualizar, es decir, pararse del espacio, cambiar de tema. Estas estrategias de suplantación, creo que de pronto las van a leer en el manual de psicodiagnóstico, creo que salen para la primera fase psicoterapéutica, ayudan a que la persona logre canalizar la rabia, porque un narciso bajo el efecto de la rabia está enceguecido. Entonces, si estamos hablando de pareja, generar acuerdos, preguntarle a la persona, o amigo, o padre, o lo que sea, ¿qué necesita la persona cuando entra en la rabia para que no la descargue en ti? Porque eso es inadmisible. Entonces, no sé, que se den un espacio de un time out, de 5 minutos, de 10 minutos, y que él en ese momento en el time out pueda descargar la rabia. Ser supremamente amorosos. Si yo siento que a mí no me aman y yo siento que me merezco que me amen, ¿yo busco distancia o yo busco cercanía? Yo busco cercanía. Pero si se me acercan mucho, ¿me siento cómodo o me siento invadido? Invadido, quizás. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de pronto de fenomenología categorial, que es cómo manejar el tiempo y el espacio, la cercanía y la distancia, en el narcisismo hay que ser muy cuidadosos de no invadir mucho el espacio privado y de no, sí, como de no invadir el espacio privado y de no alejarse demasiado, porque si perciben la distancia, ellos lo ven como una descalificación, pero si perciben mucha cercanía, lo ven como una invasión. Entonces, saber cómo manejar eso puede ser clave. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, acá Sí, te estamos. escuchamos. Ok, perfecto. Espérense que yo les estaba diciendo lo de... Claro, y entonces en el narcisismo sucede entonces una paradoja muy grande en la interrelación, y es que ellos anhelan la cercanía y el amor, pero ser cercano y ser amoroso es como ser blando, ¿no? Porque el amor es humedad, es blandura. Entonces ellos lo sienten como vulnerabilidad. Entonces la forma de pedir amor es como que te doy una patada y quiero que me ames.
Y esto hay que hacérselos ver. El problema es que si estamos muy restringidos en un nivel interpersonal, esta persona va a necesitar un poco de ayuda psicoterapéutica porque es difícil que tenga un nivel de autodistanciamiento que le permita ver lo que genera y sus estrategias. No sé si de alguna forma pude solucionar tu inquietud, Angélica. Es un poco compleja a nivel de vínculos cercanos porque en los vínculos cercanos es muy duro. Lo que genera el narcisismo es muy fuerte y por eso es que precisamente terminan generando aquello que más temen y es que se quedan solos. Porque nadie se los aguanta, porque es una personalidad tan descalificadora que terminan solos. Y puede ser que en la cima, en el éxito, pero solos. ¿Algunas otras dudas, inquietudes? Las lecturas hablan de hacerlo de una forma amorosa o de ser amorosa. Tengo entendido que hay unos planteamientos en términos de que una de las actitudes que debemos asumir como terapeutas es realmente amar al paciente en el mejor sentido. No sé cómo lo entiendas tú. O en términos prácticos, ¿cómo sería esa manifestación, además de la empatía y para cuidarnos de no ser manipulados por el paciente? Claro, o sea, a ver si entiendo tu pregunta. ¿Cómo lograr amar este modo de ser? Poco, cómo ser amoroso sin excederme, por decir algo, y no protegerme dentro de mi postura terapéutica, sino de un abordaje humanista? Claro, bueno, inicialmente lo que les comentaba, dependiendo del momento terapéutico en el que nos encontremos, ese encuentro amoroso con el otro va a variar, ¿no? En la primera fase es importante adularlos un poco, no exagerado, donde se sienta falso, pero sí, primero uno presentarse con sus pergaminos, con sus diplomas, que ellos sepan que están en un lugar seguro, eso es muy importante en el narcisismo, que ellos sientan que el terapeuta que los está atendiendo es una persona que sabe lo que está haciendo. Entonces ellos de alguna u otra forma van a tratar de preguntar y al principio cualquier descalificación, ustedes oídos sordos, es decir, no se le van a enfrentar a una descalificación. Si la persona llega a consulta y entonces de repente ustedes están sentados y les dice como, ay, ¿me regalas un café? Ustedes, así no sea su rol porque tengan secretaria, se levantan y le traen el café en la primera sesión. No le van a decir, yo aquí no soy tu sirviente. Porque en las primeras sesiones necesitamos empezar a generar vínculo. El vínculo con el narcisismo se puede generar desde la admiración y desde el elogio en las primeras sesiones. ¿Cómo generar amor real con el paciente en los momentos intermediarios? La verdad, para mí, la salida es conectarse con la vivencia. Si ustedes logran entender que eso que la persona está haciendo, primero, no es personal, no es contra ustedes, no los está descalificando porque tú, Eduardo, tú, Jaime, tú, Alexandra, no son competentes, sino porque es el miedo que le representa a él en su propia herida y su propia estructura de personalidad. Esa es una salida que ayuda, esa es una salida que lo protege a uno. Esa persona llega a terapia a trabajar eso. Y eso que hace con ustedes, acuérdense que la relación terapéutica para nosotros finalmente es lo que sana, porque en el espacio terapéutico es donde se vive lo que esa persona probablemente vive afuera. Eso que ustedes van a sentir frente a su paciente es lo que de pronto ese paciente genera afuera. Y eso que él va a hacer con ustedes quizás es lo que hace afuera. Y es en este círculo interpersonal donde él está atrapado. Entonces, poder salirse y poner entre paréntesis esto que les genera, no es que no lo tengan en cuenta, no, por supuesto que no. Es que yo pueda contactarme con eso que yo siento y saber que es mío, saber que él me ataca, pero que el ataque que siento es mío. Y lo puedo poner entre paréntesis para poder tener un encuentro con la persona. Entonces, por un lado, saber que no es personal. Por el otro lado, conectarse con esa herida que veníamos hablando. Si ustedes logran entender de corazón, como aquí, que debe ser muy doloroso uno
sentir que merece ser amado y sentir que ese merecimiento no llega o que uno a la misma vez no vale nada, y pueden tratar de sentir cómo ustedes quizás utilizarían estrategias similares en ese momento, esa es la salida. Y muchas veces ayuda conectarse, como que saber, va a sonar un poco extraño lo que les voy a decir, pero a mí me funciona actuar como una mujer conectada, sobre todo en este modo de ser. Entonces, cuando yo siento que me estoy desconectando o cuando siento que estoy siendo descalificada, me paro bolas a qué está pasando encima mío y me conecto, así literal, como miro a una persona conectada, cómo se siente un terapeuta que los está escuchando, y tener en cuenta la fenomenología, ¿no? Si ustedes se hacen muy lejos de la persona, va a sentir esa distancia y va a sentir ese frío, y ellos lo que necesitan es sentir calor, pero si un psicólogo se les sienta así encima, se van a sentir invadidos, ¿no? Si el paciente llega y él como necesita sentirse grande, precisamente para no sentirse vulnerable, y yo como terapeuta tengo una postura corporal ensanchada, me le subo, ¿qué va a querer hacer el paciente? O me va a querer aplastar para bajarme, o va a querer subirse para estar a mi nivel, ¿no? Entonces es no competir con ellos, no engancharse en competir con ellos. En la primera fase ustedes no le responden a las descalificaciones, ustedes no se enganchan con ese circuito. Y ya cuando esté más consolidado el vínculo terapéutico, hacen lo que hicimos un poco con el ejercicio de Jaime, lo utilizan como una herramienta terapéutica. Entonces, cuando sienten que la persona de pronto está vulnerable, pueden decirle cosas como, no sé, Pedro, cuando te pones así, cuando me muestras esa faceta tuya y logras romper un poco la coraza y la armadura, me haces sentir cercana y me haces sentir mucho más conectada contigo y logro verte. Y esas cosas es lo que empiezan a quebrar para que la persona cambie. Si lo ven haciendo conductas que quisieran, perdón el condicionamiento, pero reforzar, por decirlo así, y si por el contrario lo ven utilizando estrategias de descalificación o de agresividad, hacen lo que hacen con Jaime. Mira, cuando tú haces este tipo de cosas, a mí me generan ganas de alejarme de ti, inclusive me da rabia y esa rabia puedo yo querer lanzártela a ti, pero a ti he venido a respetarte y a quererte tanto que quisiera hacerlo distinto contigo, porque siento que merecemos que sea distinto en esta relación. Y empiezan a jugar con el vínculo como una estrategia para el cambio. ¿Pude de alguna forma contestar tu inquietud? Sí, y me ayuda incluso en lo que tú mencionabas del autoanálisis, por decirlo de alguna manera, pues evidenciar por qué de pronto me cuesta trabajo manifestarlo, ¿no? Entonces, en eso me ayudas también, porque pues debo revisarme qué pasa conmigo y especialmente la parte de expresar y sentir y expresar afecto. Qué bien que te hayas dado cuenta de eso. Eso es muy valioso que nosotros empecemos durante este proceso de formación que ustedes pues están comenzando, que empiecen a monitorearse, ¿no? A monitorear sus pensamientos, sus emociones, porque eso es clave. Esto es una relación yo-tú, así que no me acuerdo quién era el que decía que para que sea un éxito de encuentro, el yo y el tú ambos salen transformados. Entonces, tanto el terapeuta como el paciente salen transformados de la relación de encuentro. Y eso es un poco la clave. Por aquí leo una pregunta pero entonces a pesar de no verse a sí mismo y todo lo que sabemos, ¿puede amar genuinamente? ¿Puede tener un yo-tú? Bueno. Tus preguntas, Alexandra, son complejas. Déjame decirte. Claro que sí, es decir, nosotros no partimos de la base de que cuando hablamos de la autenticidad y la inautenticidad, no hablamos de una cosa totalitaria, ¿no? Sino que estamos hablando de momentos de inautenticidad y momentos de autenticidad. Claramente, entre más restringido esté el personaje en nuestro espectro dimensional, más dificultad le va
a costar, pues valga la redundancia, más le va a costar conectarse con el amor genuino, como lo pones tú. Entre menos restringido esté, va a haber momentos en donde se va a poder conectar y momentos en los que no. Pero la base es que sí, porque partimos del credo psiquiátrico que detrás de la personalidad que la persona proyecta hay una persona espiritual, ¿no? Que es capaz de amar. El problema es que acuérdense que la autotrascendencia sí viene después del autodistanciamiento. Es decir, existir significa salir de mí para verme, para relacionarme conmigo y salir de mí en una segunda acepción para relacionarme con el otro. Entonces, es uno de los requisitos que nosotros tenemos que hacer en psicoterapia, de primero movilizar los recursos de autodistanciamiento para luego partir a los recursos de autotrascendencia. Pero que si pueden tener la capacidad de amar, por supuesto que sí, porque no es que sea algo como que se perpetúa en el tiempo, sino es por momentos. Y detrás de la coraza hay un corazón de verdad que necesita ser muy amado. En el narcisismo es tan importante el amor. Es como la añoranza de la que buscan. El problema es que la forma en la que lo buscan los atrapa a cavar su propia tumba y terminar solos, porque la buscan a las patadas, a los golpes y a los gritos. Y pues el amor no vibra en esa sintonía. Alexandra, ¿lo logré? Qué bien. Bueno, doctores, con mucho gusto. ¿Alguna última inquietud, así la ñapa que tengan por ahí latente, como empezamos unos minuticos tarde? Ok. ¿Por los demás también? Sí, queda claro. La manera en que nos lo explicas y nos compartes tu experiencia, a mí personalmente me genera claridad y me da elementos que van a ser muy importantes en el abordaje de mis consultantes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirnos, en preguntarme. Es un desafío, pero realmente es una población que una vez uno logra conectarse con la herida, es hermoso el trabajo que se realiza, porque además son pacientes que cambian. Una vez se la pillan, como que logran darle la vuelta, ¿no? Entonces, nada, el tip es empezar a monitorearnos nosotros mismos en la presencia de. Miremos si tenemos algún narciso cerca en la familia, en la pareja, en los amigos, y que empecemos a trabajar ahí, cómo me siento yo, cómo se pone mi cuerpo, qué me dan ganas de hacer, porque eso nos va a dar claves en el trabajo terapéutico con ellos. Les mando un abrazo muy grande, me encantó volverlos a acompañar esta noche y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos disponibles, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches para todos. Hasta luego. Hasta luego.